Estimados estudiantes, por esta vía vamos a continuar con los temas de la parte práctica del laboratorio de farmacología. El día de hoy tenemos en nuestro haber discutir un tema bastante importante y que yo sé que será de mucho interés para cada uno de ustedes. Lamentablemente es un tema que es meramente teórico y no tiene parte práctica, pero esto no deja de ser un tema sumamente interesante, puesto que es un tema bastante cotidiano. Sé que todo el que está acá conoce más de una persona que padece de esta entidad. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tratar de resumir lo más posible y ponerlo de la manera más entendible el tema de fármacos antihipertensivos. Este tema está basado en la guía de la Sociedad Internacional de Cardiología, la guía de cardiología de la Sociedad Europea y tratamos de hacerlo de la manera un poquito más actualizada posible, pero también entendible posible. Y hablaremos acerca del manejo del paciente con hipertensión arterial. De inicio, entendiendo la hipertensión arterial como el aumento de manera sostenida de la presión arterial mayor a 120-90 milímetros de mercurio en 3 tomas seguidas de la misma. 3 tomas seguidas de las tomas, 3 tomas seguidas de la presión arterial, arrojando niveles mayores a 120, 80 milímetros de mercurio, establecen el diagnóstico de hipertensión arterial. Una vez tenemos un paciente diagnosticado con hipertensión arterial, lo que tenemos que hacer es, dependiendo de las características de nuestro paciente, es iniciar la terapia. Entonces, el manejo del paciente con hipertensión arterial se divide en 2 partes. Tenemos un manejo que es farmacológico y un manejo que es no farmacológico. Todo paciente diagnosticado con hipertensión arterial debería de iniciar su terapia de manera no farmacológica, o el paciente que esté en riesgo de padecer hipertensión arterial, lo ideal es iniciar con un manejo no farmacológico. No es que desde el principio yo pongo al paciente en tratamiento farmacológico. Lo ideal es identificar factores de riesgo en ese paciente y entonces tratar de reducir al máximo la probabilidad de que el paciente curse con hipertensión. Igual, si el paciente está con hipertensión, yo inicio de manera no farmacológica, aunque le ponga tratamiento. Siempre, aunque se esté en manejo farmacológico, debe de incluir también las medidas del manejo no farmacológico de la hipertensión arterial, ya que las modificaciones en el estilo de vida constituyen la primera línea para el manejo de una hipertensión arterial. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay veces que nos centramos de manera exclusiva en el manejo farmacológico, en que el paciente tiene hipertensión y que necesita tratamiento, y nos olvidamos de las medidas generales. Nos olvidamos de que ese paciente no solamente a través de fármacos te va a responder. Tú puedes tener un paciente con fármaco, pero si el paciente no tiene un estilo de vida adecuado, es un paciente que va a vivir descompensado todo el tiempo y que es un paciente que lo vas a tener en la emergencia. Y lo que queremos en estos pacientes es mejorar la calidad de vida de los mismos y reducir la cantidad de hospitalizaciones de estos pacientes. Ese es el objetivo principal en el tratamiento de cualquiera de estas enfermedades. Reducir la cantidad de hospitalizaciones de esos pacientes. Porque es un paciente que un día haciéndote un evento se te puede quedar en la emergencia. Y no queremos que eso pase. Entonces, debido a esto, según la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, ellos dicen que las intervenciones en el estilo de vida constituyen la primera línea en el manejo de todo paciente con hipertensión arterial. ¿Cuáles son esas intervenciones que nosotros vamos a hacer en el estilo de vida? Bueno, lo primero es identificar cuáles son esos factores de riesgo que tiene el paciente y dividir factores de riesgos que son modificables y factores de riesgo que son no modificables. ¿Cuáles factores de riesgo yo no puedo cambiar, yo no puedo modificar en un paciente? Bueno, la edad, el sexo del individuo, los orígenes de ese individuo, la etnia del individuo. Yo no puedo cambiar los antecedentes familiares de ese individuo y tampoco puedo cambiar la genética del individuo. Por lo tanto, estos constituyen factores que son no modificables. Sin embargo, existen otros que son factores modificables, que yo sí puedo trabajar en base a ellos y que yo sí puedo cambiar esos factores. Por ejemplo, la dieta, sobre todo en la dieta, algunos componentes como la sal y demás, en los hábitos tóxicos, el tabaquismo, el alcoholismo, el estilo de vida del paciente, el estilo de vida sedentario, pacientes
que no hacen actividad física, la obesidad, que va muy de la mano con el sedentarismo, y las situaciones estresantes. Yo sé que a veces es casi imposible pedir esto porque los trabajos o la calidad, el estilo de vida que lleva un individuo es un estilo de vida estresante y más las situaciones que nosotros tenemos hoy día, pero es tratar de reducir al mínimo la exposición a esas situaciones que son situaciones estresantes o tratar de manejar mejor esas situaciones que son estresantes. De aquí existen algunas de las modificaciones que podemos hacer en la calidad de vida del paciente, o bueno, en la vida del paciente, que pueden mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, con relación a la cantidad de sal, con relación al alcohol, con relación a los hábitos de fumar y cómo cada uno de estos pueden intervenir de manera directa en los niveles tensionales del individuo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Esto que ustedes ven acá es un extracto de lo que establecen algunas guías con relación a la dieta de un paciente con hipertensión arterial, el estilo de dieta DASH. Que básicamente lo que nos establece son las estrategias dietéticas para detener o tratar de controlar la hipertensión arterial. Básicamente nos dice los tipos de alimentos que puede consumir este paciente que pueden intervenir de manera directa en la reducción o en la modificación de los niveles de presión arterial. Entramos a la parte del manejo farmacológico y de cómo debe de ser esa terapia en el paciente con hipertensión arterial. Recordemos que la hipertensión arterial es el resultado de dos cosas: gasto cardíaco más resistencia vascular periférica. Por lo tanto, cualquier intervención que se haga en cualquiera de ellos o en ambos va a repercutir de manera directa en los niveles de presión arterial. Si yo quiero disminuir los niveles de presión arterial de un individuo, debo de modificar o el gasto o la resistencia, o los modifico ambos. Entonces, en base a esto, surgieron diferentes grupos de fármacos. Tenemos los fármacos diuréticos que intervienen de manera directa en el gasto cardíaco e inclusive algunos de ellos pueden intervenir en la resistencia vascular periférica. Tenemos a los fármacos disruptores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es uno de los principales sistemas reguladores de la presión arterial. Recordemos que es un sistema que se activa a nivel renal. Tenemos a los fármacos bloqueadores o antagonistas de los canales de calcio. Tenemos a los fármacos simpaticolíticos de acción central y periférica, y tenemos a los fármacos vasodilatadores directos, que están los arteriales, los venosos y los de acción mixta, que son arterovenosos. Empezamos por los fármacos diuréticos y tenemos aquí diferentes grupos de fármacos que podríamos utilizar en el control del paciente con hipertensión arterial. Tenemos los diuréticos de tipo tiacida o diuréticos tiacídicos, que son los de primera elección en el manejo de un paciente hipertenso. Allí fármacos como la clorotiacida y fármacos como la clortalidona y la hidroclorotiacida son los de elección. Recordemos su mecanismo de acción, que es bloqueando el simporte sodio-cloro a nivel renal. De esta manera reducen el gasto cardíaco, pero también pueden producir intervención directa con la resistencia vascular periférica al abrir canales de potasio sensibles a ATP, que puede producir una dilatación que obviamente reduce la resistencia vascular periférica y reduce de esta manera los niveles de presión arterial. La de elección para el control es la clortalidona, que es el que mayor hipotensión puede producir. Sin embargo, la que más se utiliza con frecuencia es la hidroclorotiacida, recordemos, en dosis desde 12.5 hasta 50 miligramos. De los diuréticos de ASA, el que más se utiliza en el control de la presión arterial es la furosemida y está reservado su uso básicamente para situaciones de crisis hipertensiva de tipo emergencia hipertensiva. Cuando el paciente llega con sintomatología, vamos a ver más adelante, y administramos el fármaco para disminuir el gasto cardíaco, ya que aumenta la filtración glomerular y como aumenta el ultrafiltrado del plasma, aumenta la excreción también a nivel renal pues de orina, y ese aumento en la producción de orina pues entonces reduce el gasto cardíaco, lo que reduce de manera significativa la presión arterial. Los ahorradores de potasio, el que utilizamos en el control de presión arterial es la espironolactona, que pertenece al grupo de los ahorradores de potasio de tipo hormonal. Recordemos que es un bloqueador del receptor de mineralocorticoide y que es básicamente el prototipo de este grupo. Pacientes con hipertensión arterial resistente, que son aquellos que tienen 3 fármacos antihipertensivos,
dentro de los cuales hay un diurético tiazídico a dosis full, y aún así no se controlan sus niveles tensionales, pues entonces a este paciente se le agrega una cuarta droga, que es la espironolactona. Y es la recomendación que tenemos a partir de 2019 en adelante por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. Acá una pequeña estructura de cómo está organizado el riñón. Esto es una nefrona en completo, sería básicamente un túbulo urinífero, como se le conoce, ya que tiene también el túbulo colector acá. Y la papila renal. Entonces, aquí lo que tratamos de señalar son los diferentes segmentos donde actúan cada uno de los fármacos diuréticos. Acá ustedes pueden ver los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, donde actúan. Acá pueden ver donde actúan los bloqueadores del simporte sodio-potasio cloro. Acá donde actúan las tiazidas, diuréticos tiazídicos o semejantes a las tiazidas en el túbulo distal. Y por acá, a nivel del túbulo colector, donde actúan los ajoradores de potasio de tipo hormonal, que es donde se encuentra el receptor de la aldosterona, que es el mineralocorticoide que ellos tienden a bloquear. Pasamos a los bloqueadores del simporte o los bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente, ustedes vamos a tener una sustancia que se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una sustancia que se produce a nivel hepático y que se encuentra circulando en el plasma. ¿Qué pasa? Que cuando se censan las concentraciones de cloruro de sodio a nivel renal por acción de la mácula densa, que recordemos que son básicamente unas celulitas que encontramos allí en el túbulo contornado distal, en la rodilla del túbulo contornado distal, censa las concentraciones de cloruro de sodio, manda información a las células yuxtamedulares o yuxtaglomerulares para que se aumente la producción y la liberación de la renina. Se libera renina, se libera prorenina, la cual actúa sobre el angiotensinógeno, convirtiéndolo en angiotensina 1. Esa angiotensina 1, básicamente 1,10 angiotensina 1, que tiene una secuenciación bastante interesante de aminoácidos, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, la renina actúa sobre el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1, que es una sustancia vasoconstrictora, pero es muy leve el efecto vasoconstrictor. Por lo tanto, la angiotensina 1 debe de convertirse en angiotensina 2, y esto lo hace a través de la enzima convertidora de angiotensina, o ECA, como se le conoce. Enzima convertidora de angiotensina es una quimasa que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta, la ECA, la encontramos en el lecho vascular. En todo el lecho vascular vamos a encontrar la enzima convertidora de angiotensina, pero principalmente en el lecho vascular pulmonar, que es donde se encuentran las mayores concentraciones de la misma. Se convierte esa angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Y ese efecto vasoconstrictor va hasta las arteriolas renales, produciendo el efecto vasoconstrictor, va hasta la glándula suprarrenal para estimular la liberación de la aldosterona, va a nivel cardiovascular para aumentar también la fuerza de contracción cardíaca, a nivel del endotelio vascular y la proliferación de las células endoteliares o células endocárdicas, que por eso se produce la hipertrofia cardíaca concéntrica en el paciente con insuficiencia cardíaca, que vamos a ver en el próximo tema. Entonces, esa angiotensina 2 tiene varios receptores. Tenemos el receptor AT1, tenemos el receptor AT2 de la angiotensina 2. Cada uno de ellos tiene funciones diferentes y cada uno de ellos lo vamos a encontrar en diferentes lugares. Dependiendo de cuál sea el receptor sobre el cual actúe, pues entonces serán los efectos. Y así es como el eje renina-angiotensina-aldosterona va a producir el aumento en los niveles de la presión arterial. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos intervenir este sistema en sus sitios críticos. Primero, impidiendo la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, bloqueando a la enzima convertidora de angiotensina. Segundo, podemos hacerlo también bloqueando de manera directa a la renina, impidiendo que actúe sobre sus receptores en el angiotensinógeno para convertir la angiotensina 1. Y tercero, bloqueando de manera directa los receptores de la angiotensina, que son los mecanismos más efectivos, porque como ustedes pueden ver, cada uno de estos puede ser evitado antes de que se produzcan los efectos, porque por ejemplo, si ustedes pueden ver, sin acción de la renina, ese angiotensinógeno por acción de la calicreína se convierte en angiotensina 1,12, que posteriormente se convierte en angiotensina 2, que por acción de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 3, pero esa angiotensina 1,12 por acción de una quimasa también se puede convertir en angiotensina 2 y de esa manera interactuar con los receptores. Pero esa angiotensina 1 directamente también sobre ella puede actuar una quimasa y convertirla en angiotensina 2 de manera directa.
Pero esa angiotensina 1 también puede pasar a angiotensina 2 y de ahí entonces convertirse en angiotensina 1,9. Y esa angiotensina 1,9, por acción de la nepricilina inclusive, puede también convertirse en angiotensina 1,7, que posteriormente se convierte a lamandina, que puede actuar con el receptor de gen multirogo resistente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas vías por las cuales se puede evitar la ECA, se puede evitar a la renina de manera directa y producirse angiotensina 2, que posteriormente va a actuar sobre sus receptores y aumentar los niveles de presión arterial. Es por ello que los fármacos más efectivos de este grupo son los que bloquean de manera directa al receptor de la angiotensina 2. Específicamente el receptor AT1 de la angiotensina 2, que es el que tiene repercusiones a nivel cardiovascular con las elevaciones de la presión arterial, ya que el receptor AT2 está presente principalmente en los efectos tóxicos o los efectos dañinos, como por ejemplo la proliferación endotelial que produce la hipertrofia concéntrica a nivel cardiovascular. Empezamos con los fármacos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, conocidos como IECA. Los IECA tienen como particularidad de que todos terminan en pril o prilo. Tenemos allí el captopril, que es el fármaco prototipo de este grupo. Tenemos también el lisinopril, el enalapril, el enalaprilato, el fosinopril, entre otros. Este grupo de medicamentos se caracterizan porque en su mayoría son profármacos, o sea, son sustancias que se administran de manera inactiva y que necesitan metabolizarse, sufrir un metabolismo de primer paso hepático para poder producirse a sus compuestos activos. Fuera del captoprilo y el enalaprilo, propiamente dicho, casi todos los otros son profármacos. El enalaprilato, en este caso, que es como se consigue. Entonces, su mecanismo de acción es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, que ya ustedes vieron que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la que posteriormente va a producir los aumentos en los niveles tensionales. Por ello, tienen utilidad en el paciente con hipertensión arterial, en el paciente con crisis hipertensiva, en el paciente con infarto agudo del miocardio, ya que reducen la demanda de oxígeno cardíaca y esto hace que se reduzca la zona de infartación, en el paciente que tiene insuficiencia renal crónica y en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. En el paciente con insuficiencia cardíaca, este grupo de medicamentos son los que mejoran la morbimortalidad de dichos pacientes y retardan la aparición en el paciente que tiene hipertensión y enfermedad diabética, retardan la aparición de la nefro y de la cardiopatía diabética. Por ello, se consideran fármacos nefro y cardioprotectores en el caso de estos pacientes y son los fármacos de elección para el manejo de hipertensión en pacientes con diabetes mellitus. Efectos adversos de este grupo de medicamentos: tos, una tos seca debido a la degradación de la bradicinina, producen tos seca. Lo que se recomienda en estos casos es suspender de manera inmediata el tratamiento farmacológico y posteriormente, 24 a 48 horas después, desaparece completamente la tos. No es medicarlo, es suspenderlo, ya que más de un 20% de los pacientes que utilizan este grupo de medicamentos tienden a presentar lo de la tos seca que les he mencionado. El angioedema, se produce edema, sobre todo a nivel de las vías respiratorias altas, edema de glotis, edema a nivel de la faringe, edema de esófago. Y es importante esto porque en una intubación, en un paciente que esté tomando este grupo de medicamentos, se puede producir una ruptura o una perforación de una varice y posteriormente entonces complicar completamente el proceso en el caso de estos pacientes. Se debe tener mucha precaución. El paciente también puede presentar una hiperpotasemia, por ello no se recomienda la combinación de un IECA con un ARA2, porque los niveles de potasio se elevan demasiado y esto trae consigo entonces trastornos a nivel cardiovascular, sobre todo trastornos del ritmo cardíaco, que pueden producir una parada cardíaca o que pueden producir una fibrilación auricular o un flutter, por ejemplo, que puede comprometer la vida del paciente. El paciente que tiene una enfermedad renal aguda, no se recomienda la utilización de este grupo de medicamentos. Y en mujeres que quieren quedar embarazadas, que tienen sospecha de estar embarazadas o que están embarazadas, porque tiene efecto teratogénico. En pacientes que tienen estenosis o atresia renal uni o bilateral, tampoco se recomienda la utilización de este grupo de medicamentos. Pasando a los ARA2, los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, estos bloquean principalmente el receptor AT1, aunque pueden bloquear también el receptor AT2
sin ningún tipo de inconvenientes. Estos son los famosos sartanes. Tenemos el valsartán, tenemos el candesartán, tenemos el losartán, tenemos el esomesartán, entre otros. Los sartanes son de este grupo de fármacos los más eficaces, por los que les explicaba ahorita. Como ellos tienden a bloquear de manera directa al receptor AT1, que es el que tiene compromiso principalmente con las elevaciones de la presión arterial, pues entonces por ello es que son tan efectivos en el control de presión arterial. De hecho, en nuestro país sobre todo es muy raro ustedes encontrar un paciente que inicia de manera directa con un sartán. Casi siempre empieza con un IECA y luego se le cambia a un sartán, o empieza con otro grupo de fármacos y luego entonces se le puede cambiar a un sartán, porque son medicamentos muy potentes. Básicamente tienen las mismas indicaciones que los mencionamos anteriormente en hipertensión, en pacientes que tienen diabetes y hipertensión, porque retardan la nefropatía diabética, así como la cardiopatía, y en pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo que mencioné, que mejoran la mortalidad de los pacientes. Y ojo con esto, porque yo sé que ustedes en el tema de fármacos glúcidos digitálicos se les habló mucho de la digoxina, digitoxina y demás. Por estos medicamentos ninguno mejoran la mortalidad, y es por ello que no constituyen primera línea de manejo en un paciente con falla cardíaca. Un paciente con falla cardíaca, estos son de elección por encima de esos, porque mejoran la mortalidad del paciente, a diferencia de ellos, de los otros que no la mejoran. Entonces, en el caso del paciente que anteriormente presentó tos por el uso de un IECA, sea captopril, enalapril, lisinopril o como se llame, cuando se suspende la terapia con el IECA, se le cambia la terapia por un BRA2. Se le cambia por un bloqueador del receptor de angiotensina 2, por un sartán. Esto debido a que la aparición de la tos con estos es mucho menor. En menos de un 2% de los pacientes tienden a presentar tos por el uso de un sartán. Tienden a producir angioedema, también en menor proporción que los anteriores. El potencial teratogénico es muy similar, por ello en pacientes embarazadas o con sospecha no se recomienda su utilización. Paciente igual con enfermedad renal aguda no se recomienda su utilización. Pacientes con estenosis renal unio bilateral tampoco se recomienda su utilización. Este grupo de medicamentos se discutió mucho, sobre todo cuando inició la pandemia por COVID-19, en vista de que se había descrito que el coronavirus utilizaba receptores importantes que eran objetivo de este grupo de fármacos, y se entendía que reducía de manera significativa pues entonces la eficacia por el aumento en la expresión también de la ECA y demás, pero realmente no ha habido estudios concluyentes con relación al tema. Por ello, pues nos limitamos a hacer cualquier tipo de aseveración con relación a esto. De acá es importante mencionar al fármaco que es inhibidor directo de la renina, que es el alisquireno. En nuestro país, de manera particular, no es un medicamento que se esté comercializando de manera abierta, y es un medicamento que en un principio, cuando se empezó a comercializar o cuando se habló de la formulación, se entendía que iba a ser el medicamento más efectivo para el control de la presión arterial en estos casos. Sin embargo, ha demostrado no ser tan efectivo como se vendía. El alisquireno es un compuesto que todavía está mucho en discusión sobre su utilización o no. Produce bastantes efectos adversos, sobre todo a nivel de sistema gastrointestinal y a nivel hepático, y tiende a producir complicaciones como elevaciones del potasio y la hipotensión, que es bastante importante tenerlo en cuenta. Él bloquea de manera directa el receptor de la renina y de esta manera pues evita la compresión de la angiotensina 1 en angiotensina 1, que luego va a angiotensina 2, etcétera, etcétera. Como vimos anteriormente, hay vías para la elevación que no están directamente relacionadas con la renina. Importante recalcar que los fármacos bloqueadores de este sistema no se recomienda su utilización en pacientes de raza negra, ya que los pacientes de raza negra tienden a tener una condición genética en la cual tienen una disminución en cuanto a la expresión de la renina. Por lo tanto, la elevación de los niveles tensionales en estos pacientes no está relacionado con la renina, no está relacionado con el eje renina-angiotensina-aldosterona, y es por ello que en esos pacientes ustedes van a ver que no se tiende a utilizar con frecuencia los fármacos disruptores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pasamos a los fármacos bloqueadores de los canales de calcio. Recordemos que existen diferentes tipos de canales de calcio, y asimismo tenemos una clasificación de este grupo de fármacos. Tenemos fármacos calcio antagonistas de tipo dihidropirimidinas y tenemos las famosas no dihidropirimidinas. Siempre he dicho que no es correcto mencionar no dihidropirimidinas porque
Efectivamente no lo son, eso es lo primero. Y lo segundo es porque realmente ellos son una fenilalquilamina y una benzotiazepina. Tenemos el verapamilo, que es una fenilalquilamina, y el diltiazem, que es una benzotiazepina. Entonces, acá los que nos importan a nosotros son estos, las dihidropirimidinas. Tenemos allá la nifedipina, la amlodipina, la felodipina, la nimodipina, la nicardipina, entre otros. Este grupo de medicamentos se utilizan sobre todo en el caso de pacientes que tienen hipertensión sistólica aislada. Ellos son muy efectivos para el control de la presión arterial. Producen una vasodilatación importante y producen una reducción de la fuerza de contracción cardíaca, también bien importante. Pero su fuerte realmente es en el paciente que tiene hipertensión sistólica aislada, donde la elevación sostenida de la presión arterial se da principalmente en la presión arterial sistólica, donde la que se eleva con mayor frecuencia es esa. La diastólica normalmente tiende a estar en parámetros normales, pero la sistólica puede estar 160, 180, mientras que la diastólica se mantiene 80, 90. Entonces, en ese paciente que tiene una hipertensión sistólica aislada, entonces utilizamos este grupo de medicamentos. En las anginas, sobre todo la angina de tipo Prinzmetal, también podemos utilizar este tipo de medicamentos, así como en pacientes con infarto o el miocardio, porque reducen la zona de infartación al disminuir la demanda de oxígeno del músculo cardíaco. Pacientes que tienen arritmias cardíacas, utilizamos el verapamilo y el diltiazem. Son excelentes. De hecho, pertenecen a la clase 4 según la clasificación de Vaughan-Williams sobre los fármacos antiarrítmicos. Con relación a los efectos adversos, vamos a encontrar la hipotensión, puede producir taquicardia, edema de miembros inferiores, que es un defecto de clase que tiene este grupo de medicamentos. Miren, y eso es importante decírselo siempre a sus pacientes. El paciente que toma con regularidad este grupo de medicamentos se le hinchan los tobillos. Eso es lo que se le conoce como edema de miembros inferiores o simplemente edema patelar, perdón. Entonces se le hinchan los tobillos al paciente. El paciente normalmente tiene los tobillos hinchados y el paciente no le gusta esto porque es un problema mayormente estético, no le produce dolor, nada, pero estéticamente no se ve tan bien. Entonces muchos pacientes abandonan la terapia farmacológica a base de este grupo de fármacos porque se le hinchan los pies. Y si usted no le dice al paciente que se le van a hinchar los pies, el paciente va a dejar la terapia farmacológica, va a abandonar el tratamiento. Y abandona el tratamiento, se complica y llega en una crisis hipertensiva a la emergencia. Y muchas veces esos pacientes tienden a morir haciéndote un evento derivado de una crisis hipertensiva, todo porque abandonó la terapia ya que se le hinchaban los pies. Y usted debe de explicarle al paciente que aunque se le hinchan los pies, no es que el medicamento le está haciendo daño, porque el medicamento sí es efectivo para controlar la presión arterial. Y pueden producir cefalea por el mismo efecto que mencionamos anteriormente de la vasodilatación. Pasando a los fármacos simpaticolíticos, tenemos aquí a los simpaticolíticos de acción periférica, que son los fármacos beta bloqueadores. Los beta bloqueadores se dividen en 3 grupos principales. Se clasifican obviamente por generaciones, pero los 3 grupos en los que se dividen, que a mí me interesa que ustedes aprendan, es en que son selectivos, bloquean de manera específica el receptor beta, específicamente el beta 1, fármacos no selectivos que bloquean a todos los beta, y fármacos de acción mixta que bloquean tanto a los receptores beta adrenérgicos como al receptor alfa adrenérgico, específicamente el receptor alfa 1 adrenérgico, que es el receptor que es postsináptico. Entonces, el prototipo de este grupo es el propranolol o propanolol, como ustedes los conocen. Y él pertenece a los de acción no selectiva. Y de acá importante que ustedes recuerden siempre cuáles son los selectivos. Si ustedes saben los selectivos, los no selectivos y los mixtos le llegan solo. Para aprenderse los selectivos, deben de recordar siempre que ustedes tienen allí al atenolol, el único que empieza con A, que también es una E. Recuerden el abecedario, el abecedario. A, E, N. A 2 veces, E y N. Atenolol, esmolol, acebutolol y el nebivolol. Esos son los que son selectivos. Ya los demás le llegan solo. De aquí me interesa un fármaco en particular que ustedes aprendan, el labetalol, porque este fármaco es el de elección para el manejo de la hipertensión en mujeres embarazadas. Recordemos un poquito el mecanismo de acción de este grupo de medicamentos. Farmacología 1, ustedes vieron lo que eran los receptores acoplados a proteína G. Yo sé que la recuerdan bastante bien. En este caso,
En este caso, de manera particular, este grupo de medicamentos están acoplados a una proteína G, que es una proteína GS. No sé si la recuerdan, que los beta están acoplados a proteína GS, los Q están acoplados a los alfa, están acoplados a proteína GQ, el alfa 1, y el alfa 2 está acoplado a proteína GI. No sé si recuerdan eso. Entonces, su mecanismo de acción está mediado por un receptor que está acoplado a proteína GS. La GS lo que hace es que se activa el dímero beta gamma, se libera, y la subunidad alfa va unida a la proteína GS y va directamente a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa cicla ese compuesto y lo que hace es que aumenta la concentración de AMP cíclico, produciendo un segundo mensajero que es el fosfoinositol trifosfato. No sé si lo recuerdan, el inositol trifosfato, que es el segundo mensajero que se activa por esta vía, a diferencia de la otra vía que lo que se activa es el diacilglicerol como segundo mensajero. Producto de esto, aumenta la entrada de iones de calcio a la célula y promueve la movilización de vesículas de neurotransmisores excitadores. En este caso, el aumento en la liberación de neurotransmisores, como el caso de la adrenalina o la noradrenalina, lo que hacen es que producen vasoconstricción que va a aumentar la resistencia vascular periférica o que va a aumentar la fuerza de contracción cardíaca, y producto de esto se va a producir un aumento en la presión arterial. Entonces, si yo bloqueo esos receptores, entonces se produce una vasodilatación, que es el efecto contrario, se disminuye la fuerza de contracción del músculo cardíaco y reduzco resistencia vascular periférica, y por consiguiente entonces voy a tener una disminución en la presión arterial. Así es como ellos regulan los niveles de presión arterial. Espero que se haya entendido esta parte. Entonces, ¿cuáles son los usos? Este grupo de medicamentos tienen muchísimos usos. Tratamos de resumir aquí los principales para que ustedes puedan entenderlo. Pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes con glaucoma, ángulo abierto, pacientes con hipertiroidismo, sobre todo el propranolol, porque impide la conversión de T4 a T3 de manera periférica, profiláctico en pacientes que tienen cefalea migrañosa, en angina inestable y básicamente casi en todo tipo de anginas, y en arritmias, a excepción de los bloqueos. A excepción de los bloqueos, casi en todas las arritmias se pueden utilizar los fármacos beta bloqueadores. Los efectos adversos pueden producir hipotensión, empeoran los cuadros de trastornos respiratorios, sobre todo por los que son no selectivos y los de acción mixta, porque recordemos que a nivel respiratorio tenemos los receptores beta 2. Los receptores beta 2, cuando actúan sobre ello, el efecto agonista produce una broncodilatación, pero cuando es el efecto antagonista produce una broncoconstricción, por lo que se empeoran cuadros respiratorios. Un paciente con asma, un paciente con un EPOC va a empeorar. Y tienden a producir retraso en la recuperación en pacientes que tienen hipoglicemia. De hecho, el efecto beta-adrenérgico a nivel pancreático tiende a producir aumento en la liberación de insulina, una estimulación por los receptores beta-adrenérgicos de manera directa. Por eso ustedes deberían de buscarse qué son los signos neuroglucopénicos y van a ver el efecto que tienen la adrenalina y la noradrenalina sobre la liberación de insulina a nivel pancreático, y la razón por la que se empeora las crisis hipoglucémicas en el caso de estos pacientes. Pasamos a los simpaticolíticos de acción central. Allí tenemos varios fármacos. Me interesa sobre todo la metildopa o alfa-metildopamina, que es un fármaco que interactúa directamente con los receptores D2 de la dopamina y es un autorreceptor. Lo que hace es que se entra a la sinapsis y cuando se está sintetizando catecolaminas, que se va a producir la dopamina, en lugar de que se produzca la L-dopa, cuando se produce el L-dopa, se produzca dopa, se produce alfa-metildopamina. Esa alfa-metildopamina no tiene efecto a nivel posináptico, sino que a nivel presináptico bloquea el receptor D2 de la dopamina e impide la liberación de catecolaminas. No se sigue sintetizando, no se sigue liberando catecolaminas, y de esta manera entonces se va a disminuir la elevación de la presión arterial debido a que no se liberan las catecolaminas. Eso lo hace la alfa-metildopa. La clonidina tiene sus efectos directamente sobre el bloqueo de los receptores alfa, de los receptores adrenérgicos alfa, y el guanabens, la guanfaicina, la guanabens y guanfaicina también lo hacen de esta manera. Aquí hay dos medicamentos que no los puse aquí, que es la fentolamina y la fenoxibenzamina, que tienen efecto bloqueando tanto el receptor alfa como el receptor beta adrenérgico. Y en el caso de la fentolamina es un bloqueo irreversible lo que produce. Se utilizan de manera frecuente en el tratamiento del paciente que tiene feocromocitoma, que es un tumor
hipersecretor de catecolaminas que se produce a nivel de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es donde se liberan catecolaminas, específicamente en la médula. Y las células que producen las catecolaminas se llaman feocromocitos o células cromáfines. Las células cromáfines, cuando se tumorizan, se produce un tumor, entonces ese tumor empieza a secretar catecolaminas, se llama feocromocitoma. Y el feocromocitoma o paraganglioma, si no está en la glándula suprarrenal, entonces tiende a producir hipertensión arterial resistente. Y se ha visto que por la utilización de la clonidina anteriormente se diagnosticaba este tumor. Pero ya hoy día, con el avance de la ciencia, los fármacos utilizados para el tratamiento son la fentolamina y la fenoxibenzamina. Y el diagnóstico se hace o por un PET scan, con la determinación directamente de la hiperactividad, o por medio de la determinación de metanefrinas en orina, que es el método más común que se realiza, porque es mucho más económico que hacerte un PET scan. Entonces, se hace la determinación de metanefrinas en orina, que es el producto final de la degradación de las catecolaminas en la orina, y si están elevadas, pues entonces se hace el diagnóstico de feocromocitoma y se empieza el tratamiento para la hipertensión arterial resistente debido a la hiperproducción de catecolaminas. ¿Cuáles son los usos? Bueno, en hipertensión arterial, en el embarazo, sobre todo la alfa-metildopamina, ustedes la conocen como Aldomet de manera comercial, y en crisis hipertensivas podemos utilizarlos sin ningún tipo de inconvenientes. Efectos adversos, como son a nivel central, vamos a ver sedación, laxitud persistente, signos y síntomas parkinsonianos, alteraciones de la concentración, la hipotensión ortostática, muy importante, debido al efecto central, como usted se cambia de posición bruscamente, le da una hipotensión. Y es que el paciente, muchas veces ustedes ven gente que son hipertensos, que están en tratamiento con medicamentos raros, como le llaman la gente, porque son un poco complicados los nombres, no son tan comunes, como el paciente está sentado y se para de repente, le da un yello, como dicen. O sea, el paciente se marea y se cae. Galactorrea, la disminución de la libido. Los vasoconstrictores, tenemos allí fármacos que son vasoconstrictores o vasodilatadores, perdón, que son vasodilatadores arteriales, venosos y mixtos. Tenemos fármacos como el nitroprusiato de sodio, fármacos como la hidralacina, que es un vasodilatador arterial, fármacos como la nitroglicerida. De acá me interesa sobre todo porque son fármacos en su mayoría que son donadores de óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico a nivel endotelial lo que hace es que produce una dilatación. Al producir esa dilatación, por eso es que se produce pues, la vasodilatación y reduce la resistencia vascular periférica. De esta manera es que disminuyen la presión arterial. Ustedes conocen de aquí con mucho mayor frecuencia a los nitratos, como el caso de la nitroglicerina, que se pone de manera sublingual para el control de pacientes que llegan en crisis hipertensiva. Pero me interesa hablarles un poquito de la hidralacina, que es un vasodilatador arterial que tiene en su haber el uso en pacientes que tienen hipertensión arterial en el embarazo, que llegan en crisis hipertensiva. Las embarazadas que te llegan con una crisis hipertensiva, el tratamiento se hace a base de hidralacina, que es el fármaco de elección para estas situaciones. El nitroprusiato de sodio tiene dos metabolitos que son importantes. Ustedes van a buscárselo, cuáles son esos metabolitos, lo van a anotar como tarea, por favor, y cuando tengamos la reunión en el laboratorio vamos a discutirlo, vamos a ver cuáles son los efectos que producen esos metabolitos tóxicos y cómo se trata la intoxicación por esos dos metabolitos, cuál es la complicación hematológica que tiende a producir uno de esos metabolitos, inclusive lo vamos a ver, o sea, lo vamos a preguntar, así que lo tienen como tarea. Ya mencionamos los usos. Los efectos son la hipotensión, la taquicardia refleja, retención hidrosalina, cefaleas, náuseas y el síndrome del lupus farmacológico por la hidralacina. En farmacología 1, los que pudieron cursarla conmigo, nosotros discutimos esta parte y hablamos acerca de cuál era la condición que debía tener una paciente embarazada para que haga lupus farmacológico por hidralacina. Yo mencioné que se debía de mutar algo importante, que también se lo voy a preguntar en la reunión que vamos a hacer, pero para avanzar y no dejarles tanta tarea, el paciente o mujer embarazada que tiene una mutación del gen HLA, recuerden que pertenece al grupo del sistema antígeno leucocitario humano, que es el HLA, son HLA-DR4 positivo. Esas féminas que son HLA-DR4 positivo
tienden a ser con frecuencia lupus por hidralazina. Y es la razón por la cual la hidralazina no se utiliza de manera ambulatoria, sino que lo que utilizamos es la alfa-metildopa, porque si la mujer es HLA-TD4 positivo, hará signos y síntomas parecidos al lupus cuando se le administra hidralazina. Por ello, solamente se utiliza en situaciones de emergencia y de manera controlada intrahospitalaria. Aquí les referimos cuáles son las principales contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, para los diferentes grupos de fármacos antihipertensivos que hemos visto hasta el momento. Esto que está acá es cómo se establece el diagnóstico del paciente con hipertensión arterial con sus diferentes clasificaciones. Acá le presentamos cuáles son los objetivos en cuanto al control de la presión arterial en un paciente dependiendo de su edad, si es un paciente menor, mayor de 65 años, cuando decimos que esa presión arterial está controlada, cuando decimos que el paciente está en niveles tensionales óptimos, independientemente de. A veces se sorprende las personas cuando ven un paciente hipertenso que está en tratamiento y dicen, ay, pero la presión está en 140-90, ¿qué es lo que pasa? O, ay, la presión está en 100, no está como si no fuese un paciente hipertenso. Lo que pasa es que depende de la edad del paciente el objetivo terapéutico. Yo no puedo pretender a un paciente que sea mayor de 65 años que me maneje una presión, porque sea hipertenso, que me maneje una presión 120-80 o 130-90. O sea, 130-80. Eso obviamente no puede ser así. Estas son las características que debe tener un medicamento para que sea elegible como el fármaco ideal para una situación que presente nuestro paciente. Esa es la razón por la que mencionábamos ahorita, de hecho, en el caso de los fármacos diuréticos, que la hidroclorotiazida, a pesar de que no es más efectiva que la clorotiazida o que la clortalidona, es la que más se utiliza del grupo. Acá, ¿cuáles son los diferentes tipos de terapia y los diferentes tipos de combinaciones? Miren, ya hoy día no se utiliza lo de la terapia, lo de la monoterapia en el control de presión arterial. Lo ideal es que nuestro paciente desde un principio inicie con 2 fármacos antihipertensivos para control de la presión arterial. Eso es lo ideal. Que inicie de inicio directamente con 2 fármacos antihipertensivos. Ya después, cualquier cosa, pues entonces cambiamos la terapia y agregamos un tercer fármaco. Pero esto ha evitado mucho la cantidad de complicaciones y que las hospitalizaciones del paciente, sobre todo, al iniciar de inicio directo con 2 fármacos antihipertensivos. Obviamente a dosis mínimas ambos y se van aumentando gradualmente a medida que va respondiendo o no el paciente. Sobre la adherencia al tratamiento, que es un tema bastante importante, sobre todo en las personas que tienen enfermedades crónicas, también aquí algunas de las preguntas que nosotros debemos de hacernos en relación a la terapia farmacológica. Algunas recomendaciones también con relación a la terapia farmacológica para que haya una mayor adherencia. Y bueno, acá tenemos el momento en el que se debe de iniciar la terapia farmacológica, que era algo importante que mencionábamos al principio. Ya todo eso posteriormente se lo podemos facilitar a través de las diferentes guías. Vamos a pasar a una parte que me interesa acá, que ustedes manejen. Miren, el paciente con hipertensión arterial puede tener algunas comorbilidades o algunas situaciones que pueden coincidir con las elevaciones de la presión arterial. De todas ellas, a mí me interesa sobre todo la de la hipertensión en el embarazo, así como la de la hipertensión con las etnias o con la raza del individuo. Ya mencionamos lo de la hipertensión arterial resistente, que es un paciente que tiene 3 fármacos antihipertensivos, dentro de los cuales hay un diurético tiacídico a dosis full, y aún así no se controlan los niveles tensionales. Entonces, la cuarta droga que agregamos a esa terapia es, recuerden, la espironolactona. Cuarta droga que se adhiere a esa terapia. En la hipertensión secundaria, resolvemos la causa primaria que está desencadenando los niveles tensionales y, obviamente, la hipertensión se va a desaparecer. En el embarazo, nosotros tenemos diferentes formas de presentación de la hipertensión. Tenemos la hipertensión gestacional, que es la hipertensión que se presenta durante la gestación.
Entonces, esa hipertensión gestacional tiene varias formas de presentación. A partir de las 20 semanas de gestación, que es cuando aparece el cuadro, normalmente se puede presentar tipo preeclampsia o tipo eclampsia. Cuando se presenta de tipo preeclampsia es el paciente que maneja niveles tensionales elevados, mayor a 120, 80 milímetros de mercurio, trata más seguida de la misma y normalmente tiende a presentar proteinuria, o sea, proteína en orina, tiende a presentar edema de miembros inferiores y los niveles tensionales. Dependiendo del grado de tensión arterial que maneje el paciente, así como el grado de proteinuria que tenga el paciente, podemos establecer la preeclampsia en una preeclampsia leve, moderada o severa. El tratamiento de inicio con esa paciente embarazada puede ser a favor de 3 grupos o de 3 fármacos diferentes. El labetalol, que es el fármaco principal, el 1A. Lamentablemente es un medicamento muy caro y en países como el nuestro no llega a dicho medicamento. Segundo, tenemos los fármacos calcioantagonistas, como el caso de la nifedipina, la nalodipina, la nimodipina, la nicardipina, entre otros, que se pueden utilizar sin ningún problema para la hipertensión en el embarazo. Tercero, tenemos a la alfametildopa, que es el fármaco ideal para el manejo de la presión arterial en el embarazo de manera ambulatoria. Utilizamos el Aldomet o alfametildopamina. Y cuarto, y por último, la hidralacina, que la utilizamos en situaciones de urgencia o emergencia hipertensiva. Hay un fármaco que se agrega a la terapia farmacológica en el paciente que tiene una preeclampsia severa, una preeclampsia grave, para evitar que te haga una eclampsia, que no es más que la preeclampsia con todos los síntomas que mencionamos, con la presión altísima, mayor a 160, 170 milímetros de mercurio, con proteinuria importante, mayor a 2 cruces, 2-3 cruces de proteinuria, entre otras complicaciones. Esa paciente, para evitar que la paciente te haga una eclampsia, se administra el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se administra en base a esquemas. En nuestro país se utiliza uno de dos esquemas. O se utiliza el esquema de Suspan o se utiliza el esquema de Civae. Estos esquemas consisten en administrar sulfato de magnesio en bolo. Uno se inicia con 3 gramos el tratamiento y dosis de mantenimiento de 1 gramo. Y uno se inicia con 2 gramos el tratamiento y dosis de mantenimiento de 2 gramos. El sulfato de magnesio, una vez se sobrepasan los 10 gramos del mismo, empiezan a aparecer los efectos tóxicos. Y un dato clínico importante que nos ayuda a identificar una intoxicación por sulfato de magnesio es que presentan alteraciones con relación a los reflejos. El reflejo patelar, sobre todo, es uno de los principales reflejos en alterarse, ya que el sulfato de magnesio no es un fármaco hipotensor, es un fármaco estabilizador de membrana. Ojo con eso, es un fármaco estabilizador de membrana, Y ojo con eso. Bien, su mecanismo de acción está íntimamente relacionado con la disminución de las contracciones inclusive uterinas de manera importante, debido a que disminuye la donación de calcio, la entrada de calcio a la célula, muy parecido a cómo actúan los farmacobloqueadores de los canales de calcio. Según en la emergencia hipertensiva, nosotros tenemos, en crisis hipertensiva tenemos una emergencia hipertensiva y una urgencia hipertensiva. La crisis hipertensiva tipo urgencia hipertensiva es aquel paciente que maneja niveles tensionales mayor a 160, 180 milímetros de mercurio sistólica, mayor a 110, 120 diastólica, pero que no tiene síntomas. Eso es una urgencia hipertensiva y tú tienes 24 horas para bajar esa presión arterial. En el caso del paciente que te llega en una emergencia hipertensiva, es un paciente que te llega con sintomatología, cefalea, náusea, mareo, vómito, y te llega con datos de elevación de presión arterial mayor a 180 milímetros de mercurio. Algunos autores dicen 200 milímetros de mercurio la sistólica, 120 la diastólica. Pero lo importante acá es que el paciente está sintomático. Y ese paciente tú tienes las primeras 2 horas para reducir esos niveles tensionales. Obviamente no de manera brusca, sino de manera gradual. Por lo menos de un 40 a un 60% tiene que haberse reducido en las primeras 2 horas de la presión arterial que maneja ese paciente. Porque es un paciente que es candidato a hacerte un evento, ya sea un evento cerebrovascular, ya sea una coronariopatía, ya sea un tromboembolismo pulmonar, te va a hacer un evento. Por eso necesitas controlar los niveles tensionales de manera rápida. Los fármacos van a depender de cuál sea la situación que presente el paciente. Lamentablemente en nuestro país es algo muy poco común recibir al paciente en crisis en un centro obviamente altamente calificado. Normalmente te toca recibirlo en un centro de primer nivel de atención o te toca recibirlo y no tener con qué resolver. Por ende, este esquema que ustedes ven acá no se aplica en su totalidad porque no tenemos el medicamento. Como ustedes pueden ver, dependiendo de la situación que sea que esté produciendo la crisis hipertensiva, pues entonces será el fármaco que nosotros vamos a utilizar.
Y si notan, aquí en ningún momento habla de captopril, que es el medicamento que nosotros utilizamos con más frecuencia para controlar la crisis hipertensiva, ya sea tipo urgencia o tipo emergencia. Según la etnia, los que les mencionaba anteriormente, pacientes de raza negra, recuerden que tienen disminución en cuanto a la expresión de la renina. Por lo tanto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona no está involucrado en la elevación de la presión arterial. En estos pacientes, los medicamentos que mejor responden son los bloqueadores de los canales de calcio, son los beta bloqueadores e inclusive los fármacos diuréticos. Mientras que en los pacientes de raza blanca, pues en ellos entonces responden mucho mejor a fármacos disruptores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o a fármacos que sean beta bloqueadores, responden mucho mejor. Esto concluye el tema de fármacos antihipertensivos. Lamentablemente es un tema que es meramente teórico. Esperamos que ustedes puedan captar lo más probable de lo que acabo de compartirles. Traté de que la exposición sea lo más sencilla posible, lo más llana posible, para que de esta manera ustedes puedan comprenderla mucho mejor. Pasen feliz resto de la velada y nos vemos en la discusión presencial.